Desde el 19 de octubre se ha identificado la presencia en México de 3 éxodos de migrantes. El primero es el que está integrado por entre 4.500 y 5.000 personas, del cual una parte ya se encuentra aquí en la Ciudad de México. Un segundo grupo ingresó el 28 de octubre y está compuesto por entre 1.500 y 2.000 personas. Un tercer grupo entró el 2 de noviembre y cuenta con el mismo número de integrantes. Y de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una tercera parte de la caravana migrante está conformada por niños y otra tercera parte por mujeres. El organismo informó que ha acompañado en todo momento a los 3 contingentes. Escuchemos. Nos dimos a la tarea de cubrir esta situación. Déjenme decirles que las 3 caravanas que están en territorio mexicano están siendo acompañadas por el personal que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está desplegando a lo largo de donde se encuentran las mismas. ¿Sí? Si ahorita estamos diciendo la primera está llegando a Ciudad de México, pues tenemos personal que está viniendo en acompañamiento de Córdoba y de Puebla hacia Ciudad de México. Si decimos que la segunda está llegando a Tapanatepec, Oaxaca, o sea, acaban de cruzar de Chiapas a Oaxaca, pues ahí también tenemos personal desplegado. El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, calificó como inaceptable que el gobierno de Veracruz haya negado el traslado a la caravana migrante hacia la Ciudad de México. Destacó que tras la fragmentación del contingente es necesario contar con un traslado humanitario, sobre todo para aquellos que viajan con niños, ya que en su trayecto pueden ser víctimas de algún delito. Ante ello, refirió que ya realiza diversas acciones con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como con todos los niveles de gobierno en cuestiones jurídicas, legislativas y de política pública.